Buenas noches. Comencemos. Vamos a hacer un repaso rápido porque hemos tenido un desfase con un día y eso tal vez un poco puede afectarnos para que podamos entender, digamos, toda la parte de programación. Les decía de que, por favor, me hacen notar si es que no se ve la pantalla o el avance de las diapositivas. Bien, estamos en esta parte que dice introducción a la programación. Están viendo, ¿verdad? ¿Me están siguiendo, por favor? Sí, licenciado. Bien, tenemos esta parte donde estamos avanzando, algoritmos, técnicas de algoritmos, estructuras secuenciales, estructuras condicionales, estructuras repetitivas y arreglos. Es lo que vamos a ver o vamos a intentar ver hoy y si no, continuamos mañana. Lo importante, ya les dije, que no es aprender la sintaxis, porque de lo contrario nos vamos a tomar buen tiempo tratando de aprender la sintaxis del PHP. Si nos piden, por ejemplo, en un trabajo que programemos en PHP, tal vez nos dirán que programemos en Python. Vamos a tener que aprender Python. Luego nos dirá que aprendemos, que programemos en Node.js. Vamos a tener que aprender JavaScript o en TypeScript, que también es JavaScript. Es decir, tal vez nos pasemos todo un buen tiempo aprendiendo lenguajes. Antes ese era el problema. Tantos lenguajes que teníamos en el mercado y nosotros cuando íbamos a una institución nos decían, ¿no? Necesitamos en COBOL, teníamos que aprender en COBOL, necesitamos en Informix, etcétera, esos lenguajes que ya antiguos, ¿verdad? Luego ya vino el C, bueno, paralelamente había el C Sharp, antes C++, ¿no? Y Java, etcétera, etcétera. Entonces uno tardaba mucho tiempo en capacitarse, tal vez más en capacitarse que en conseguir, digamos, un empleo. Y lo mismo en base de datos, ¿no? Teníamos que aprender, por decir, a ver, el MySQL, ahora que es MariaDB, luego nos pedían el Oracle, Informix, eh, Postgres. Cuando se trata de algo, digamos, de la parte conceptual, por ejemplo, en base de datos, hablamos de modelos relacional y listo. Lo demás, sí, tal vez tengamos un poco de problemas, digamos, en la conectividad, pero no mucho. Si entendemos bien la parte conceptual, es decir, del DDL y DML, no vamos a tener problemas con ningún motor de base de datos, a no ser que sea una base de datos no relacional, como el MongoDB, o tal vez una base de datos gráfica, como el Neo4j. Eso ya es otra cosa. Ahí sí vamos a tener que aprender. Pero si se trata de bases de datos relacionales que actualmente en la mayoría de las instituciones están, en algunos no, pero ya supuesto, con lo que conozcamos de SQL, yo creo que estamos ya listos como para poder enfrentar cualquier problema de programación. Es por eso que yo ahundo mucho en la parte conceptual, mucho. No es que nos pongamos a, digamos, ver, analizar un programa, que lo vamos a hacer obviamente en JavaScript o en Python. Van a ver que la sintaxis varía, pero el concepto es el mismo, es el mismo. Entonces ahí van a poder diferenciar qué lenguaje utilizar, si es que les permite, digamos, la institución elegir y no les impone. Entonces ustedes tal vez van a preferir trabajar con JavaScript y Python, con esos dos. Y tal vez, ¿no? Y utilizar un framework, ¿no? Eso sí les puede tomar, digamos, un poco de tiempo aprender, porque la curva de aprendizaje es un poco lento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de lenguajes que manejan o de aplicaciones, sistemas que vamos a tener que analizar el frontend y el backend, ¿no? Ahí vamos a tener que ver buen tiempo, analizarlo bien, ¿no? Pero hay lenguajes como el JavaScript que nos permite representar tanto en, o programar tanto en frontend como el backend. Y me dirán, pero ¿qué es el frontend? ¿Qué es el backend?
Ahora sí lo dividen. Bueno, en realidad en nuestro medio ha empezado, ¿no? Ya hace unos 5 o 7 años a diferenciar, pero antes no era así. Antes solamente era la parte del cliente, la parte del usuario y la parte, digamos, así entre comillas, de la base de datos. Cómo maneja la conectividad. Eso es el backend, así en términos sencillos. Y cómo mostramos al usuario. Ese es el frontend. Colorcitos, con animaciones, con botoncitos. Ese es el frontend. Y el backend es el que ingresa a la base de datos, saca información, le pasa al frontend y despliega, ¿no? Ya verá cómo despliegan. Y para eso hay varios frameworks que lo hacen de una forma más fácil, más sencilla. Bien, sigamos. Entonces, hemos visto una parte de algoritmos y hemos definido así bien claro, ¿no? Una secuencia de pasos precisos y sin ambigüedades que llevan a la solución de un problema en un tiempo finito. Es bien importante eso. Si bien podemos memorizar que es un algoritmo, secuencia de pasos, perfecto, pero esta secuencia de pasos no va a ser de una forma infinita. Como les había hablado, unos programas, por ejemplo, del sistema operativo de disco, del DOS de Microsoft, que una vez encendido se ponía el disquete, ¿no? Y empezaba a funcionar el sistema operativo y mientras no lo apaguemos, seguía funcionando, ¿no? En realidad, el procesamiento, digamos, podemos decir, el tiempo y la forma de procesamiento del procesador central es como un reloj, como las manillas de un reloj, ¿sí? Que va dando vueltas y vueltas y vueltas de una forma infinita en ese entonces. Entonces, agarrábamos, digamos, a las 12. Imagínense un reloj que sea, digamos, que esté la manilla a las 12. Empieza, ¿no? Despierta. Y va, en cada hora, va verificando qué servicios o qué procesos tiene que realizar. Tal vez está levantado un procesador, por decir, no sé, un editor de texto, que antes había el LED, etcétera, etcétera, ¿no? De antes. Y luego mandaba impresión y luego tecleaba. Entonces el procesador tenía que reaccionar a todo eso. Iba verificando si cada dispositivo le está enviando una orden y así de forma infinita, ¿no? Y algunos, había órdenes que decían que ese, ese aplicativo lo cierra, entonces él lo cerraba, pero seguía dando vueltas, ¿verdad? De una forma infinita. Ahora ya no es así, ha cambiado, ¿no? Ahora nosotros podemos hacer un shutdown o damos con un botón, le decimos que se apague el sistema, se reinicie o que se suspenda, ¿verdad? Ya podemos manejarlo. Antes solamente era como un interruptor de energía. Entonces, nuestro algoritmo es así, tiene que ser preciso, no acepta ambigüedades, es decir, no podemos decir que la respuesta puede que sea o puede que no, digamos, no hay ambigüedades, podemos hablar de sí y no, no, blanco negro. No hay un beige o más o menos, no podemos saber, no podemos nosotros colocar criterios cualitativos. Tiene que ser así, eh, numerales podemos decir, o cuantificables podemos decir, pero no que estén en medio de una decisión. No se puede en realidad, porque en la lógica es verdadero o falso. Vamos a ver esa parte también. Entonces, tiene que ser finito y tiene que ser preciso. Ahora, de que ese algoritmo funcione con cierto grado, digamos, de dificultad o solamente funcione para ciertos números, para ciertos valores, esa es otra cosa. Eso no significa que es ambiguo, sino que no ha sido considerado con números, digamos, de prueba más generales, ¿no? Tal vez funciona con números o con valores específicos, ¿no? Entonces, ya eso es la parte de diseño. Eso no significa que sea ambiguo, sino que no está bien enfocado, podemos decir,
o que no está, digamos, no cubre el algoritmo valores generales, amplios, etcétera, ¿no? Podemos decir mucho, pero de ambigüedad no existe. Obviamente que vamos a dar solución. De lo contrario, si nos pide cambiar una llanta, perfecto. Nuestro algoritmo no vamos a nosotros encender la radio, ¿verdad? Entonces el problema está bien identificado, cambiar la llanta. ¿No? No vamos a encender la radio, o tal vez otros dirán, no, es que yo cambio la llanta con música. Bueno, puede ser, pero el problema es cambiar la llanta. En la primera fase tenemos la fase que lo hemos llamado de solución y la segunda fase de implementación. Estamos todavía nosotros en la primera fase, ¿sí? Estamos, lo vamos a hacer hoy y mañana, ya ahí se termina la fase de resolución. Y luego entramos a la fase de implementación y a la próxima semana donde ya vamos a ver ya problemas más concretos relacionados a su área o a su maestría, ¿no? Entonces ya ahí vamos a ver problemas no como de nivel de pregrado, sino problemas realmente orientados a su institución, puede ser, si desean compartir datos, orientados tal vez a instituciones públicas que conocemos, ¿sí? Conseguimos información y aplicamos a ese nivel, va a ser. Pero ya no nos vamos a olvidar de sumar uno más uno o dividir, sumas y restas, etcétera, ¿no? Eso va para el área de pregrado. Entonces, en la parte de resolución vamos a ver el análisis del problema, el diseño del algoritmo y la secuencia, sin ambigüedades. Seguimos repitiendo, ¿no? Con esto tiene que ser bien claro. Entonces, en la primera parte, sí o sí tenemos que hacer un análisis. Una vez que estemos bien satisfechos de la, es decir, que hemos entendido, ¿sí? Entonces recién pasamos al diseño. Si no hemos entendido el problema, no nos pasemos en la parte del diseño. ¿Por qué razón? Porque empezamos o lo hemos tomado de una forma muy trivial, podemos decir, o muy liviana el problema, y directamente por el tiempo, etcétera, y nos pasamos al diseño. Luego vamos a tener un problema, que vamos a ver de que no habíamos considerado algunos valores o que no habíamos realizado una prueba, digamos, así, con números, podemos decir, con valores constantes de la vida real o que se acomoden al problema. O sea, lo hemos tomado de una forma muy sencilla. Entonces, vamos a tener que regresar como un ciclo. Pasamos el análisis en el momento del diseño. Bien, para ciertos valores funciona, pero para otros no. Entonces tenemos que volver a entender el problema. Entonces, fíjense, es una vuelta, ¿sí? Es un ciclo. Una vez que todo esté, digamos, entendido, bien claro, con todos los valores posibles o con los valores que nos han propuesto el problema, recién pasamos ya a realizar el diseño y vamos la secuencia, creamos la secuencia, cómo se va a ejecutar. Ahí todavía tendremos que seguir haciendo pruebas. Ahí entra la prueba de escritorio. Es mejor que la prueba de escritorio lo realice otra persona, porque el mismo diseñador va a colocar, digamos, valores con los cuales ha trabajado. Entonces puede funcionar y va a funcionar. Pero en el caso de que otra persona, ¿sí?, analice o le damos, digamos, a la IA que analice nuestro algoritmo, ¿sí? Es mejor eso también. Entonces, ahí vamos a ver qué problemas hemos tenido. Una vez que esté resuelto, recién vamos a pasar a la fase de implementación. Codificamos en cualquier lenguaje que nos hayan pedido, ¿no? Esto lo estamos vistiendo a nuestro maniquí y lo ejecutamos. En el caso, podemos tener tal vez un error en la codificación, sintaxis, nada más, sintáctica, pero no de lógica.
Entonces ahí corregimos que el PHP había sabido manejar los arrays de esta manera, o que Python maneja el array desde el 1, el PHP considera el 0, etcétera, etcétera, ¿no? Y son cosas de forma, pero no son, digamos, eh, bien conceptuales las fallas. Corregimos eso y funciona normal, ¿no? Y ahí validamos los resultados, etcétera. Vamos a ver cómo sale y luego decimos, no, quiero que salga ahora en una tabla o quiero que salga en Excel, que salga en Word o que salga en un formato CSV para que podamos exportar, digamos, a un paquete estadístico o llevarlo a Excel, etcétera. Y es otra cosa, ¿no? Entonces, primero, la fase de resolución tiene que estar bien clara. Las características de un algoritmo es de que tiene que ser preciso, indica el orden exacto de cada paso. No tenemos que dar lugar a interpretaciones, o sea, no podemos decir se supone o es obvio. Esas palabras no existen en programación, pero es obvio que deberían de considerar eso. No, no, no hay eso. Porque primero que el computador no analiza, no dice, ah, sí, tienes razón, yo debería de colocar una variable C o una constante E en F. No, no hay eso, ¿sí? Entonces no podemos nosotros dejar interpretaciones y deberían ser, pero ¿acaso no sabe? No, digamos, esas apreciaciones, interpretaciones no vienen al caso. Yo les cuento como experiencia que he tenido en un curso. eh, Había una ingeniera, ¿no? Que realizaba el trabajo, dice que eso constantemente, ¿no? Eso es mi trabajo, yo lo hago. Y en todo caso, y decía yo, ¿y por qué en la práctica no lo he hecho? Porque yo hago todos los días, así, imagínense. Entonces, si lo hace todos los días, lo hubiera hecho súper bien, ¿no? Hubiera sacado 100 sobre 100. No es eso, no se trata de llegar a interpretaciones, no, no se debe hacer eso. Si es que nosotros dominamos, perfecto, dominamos y nos vamos a sacar entonces 100, ¿no? Pero y si no, bueno, repasemos. Entonces, tiene que ser un algoritmo preciso, indica el orden exacto de cada paso. Paso 1, paso 2, ya. Les dije que un programador o un ingeniero o un licenciado puede programar en 3, 4 pasos. Es que saben que la verdad, aquí vamos un poco de epistemología, cuando decimos por decir, no, ¿cuál es la verdad? La verdad es que lo programen en 4 pasos, en 5, en 10. No, no puedo decir que está mal, pero sí puedo decir que es óptimo o eficiente o deficiente, porque todo depende de qué punto lo miran, el punto de vista del problema. Ese es el tema, ¿sí? Entonces uno lo puede ver de una forma muy superficial, pero otro puede ser detallista, ¿no ve? Como cuando van a la universidad. Se levanta y me pongo, tomo la movilidad y ya estoy en la universidad. 3 pasos. Pero otro dirá, no, yo me levanto, me he visto, ¿no? Y después tomo la movilidad y ya estoy. Pero otros dirán, no, reviso si tengo dinero para la movilidad. Y otros dirán, desayuno, me visto, desayuno, o voy a la ducha, me visto, desayuno, salgo a la calle, espero la movilidad, paso otra movilidad, no me corresponde, paso otro minibús, me corresponde, me subo a la movilidad, etcétera, 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 ¿no? Ya bien detallado. Entonces, ese algoritmo ya está en posición, podemos decir, de que cualquier eventualidad que pueda suceder en ese lapso de tiempo puede cubrir, pero en los otros algoritmos puede haber, ¿no? ¿Y qué tal si no tienes dinero? Bueno, ya me presto, ¿de quién? Del chofer o de una persona, ya pago por QR, y si no tiene QR, ¿verdad? Entonces su algoritmo, si bien funciona, digamos, en el mejor de los casos, pero cuando existe algún problema, ya no funciona. Entonces, de lo que ha pasado del análisis al diseño, tiene que regresar otra vuelta al bucle y entrar al análisis.
y considerando todos los pasos. Hay programadores que tal vez por su experiencia se sientan y directamente programan, ¿no? Están ahí con sus dos monitores, están programando y ni siquiera se anotan qué variable están utilizando, todo eso. No, nada, de todo en la computadora. Tal vez porque tiene ya bastante experiencia, ¿no? Pero si una persona, digamos, un profesional está comenzando, eso es algo, digamos, eh, yo lo observaría porque de un bug no va a salir una semana o 2 semanas y eso es para removerlo, ¿no? Se tiene que ir. Entonces tiene que hacer un buen análisis porque si hace un análisis bueno en papel o digamos un flujo o algo, yo sé que no va a tener bugs, pero si programa directamente a la computadora va a tener N bugs y eso retrasa el trabajo, la empresa está ya, gana y también gasta, invierte por día, semana. Y que nosotros digamos, el próximo mes ya va a estar listo, no le conviene. Entonces lo remueve y contrata a otro. Que tiene que, no es que ese proyecto tiene que durar 6 meses. La empresa, cuanto más rápido entrega y bien, para la empresa es más utilidad. Y también para el programador, ¿no? También gana bien. No le conviene, a nadie conviene que con un sistema nos pasemos un año. A nadie. Entonces, por esa razón, uno tiene que analizar bien el problema. De que sea definido, bien. Si se sigue 2 veces, se obtiene el mismo resultado cada vez. Bien definido. ¿Sí? Esto es lo que quiero, esto es lo que voy a conseguir. Ahora, entro un valor 3, 4 y sale 7. Entro 4 y 3, sale 7. Perfecto. Está bien definido. O entre el 2 y el 5 sale 7, ya lo que me ha pedido. O 6 más 1, 7. Está bien definido. Pueden seguir 2 veces, 3, 4, 5 veces, pero el resultado, bien, ¿no? Entonces está definido. Hemos hecho un buen análisis. Finito. Tiene que terminar en algún momento, obviamente, ¿sí? Entrada y salida. Debe constar de 3 partes, decimos, ¿no? Entrada, proceso y salida. Esto es a nivel bien general, ¿sí? Entrada, proceso y salida. Si es que otros me dirán, pero ¿qué tal si ese algoritmo no ingresa ningún dato? No debemos interpretar, digamos, como ingreso de datos, como si siempre necesitaría que alguien opere o alguien digite alguna información. No, ¿sí? Eso es una entrada, obviamente, pero tenemos diferentes dispositivos de entrada. Puede ser un lector biométrico, puede ser reconocimiento facial, o puede ser un lápiz óptico, ¿no? Puede ser diferentes formas de ingreso de datos. Puede ser una base de datos que han sido, digamos, que tiene información ya procesada y nosotros de esa información tenemos que analizarlo y sacar datos, ¿no? Entonces siempre va a haber una entrada de datos, siempre, pero no manual, tal vez puede ser automático, semiautomático, etcétera, pero siempre hay una entrada de datos. Obviamente que con esos datos que voy a hacer, lo tengo que procesar. Se tiene que procesar. Ahora, la salida, no se imaginan, no tienen que imaginarse siempre que tiene que ser algo impreso. Puede ser la salida, la grabación o el registro a otra base de datos, es decir, a otras tablas, ¿no? Grabar otros archivos, por ahora lo diremos así, mucho mejor. Grabar a otros archivos. Está bien, está ahí la salida. O puede ser la salida en una pantalla, touch, ¿no? Que nosotros, o puede ser algo impreso, ¿no? Ingresamos con nuestros signos o dígitos y nos da, digamos, un ticket, ¿no? Que es para el banco. Esa es la salida. Luego ese ticket sirve de entrada al cajero, porque el cajero eh, nos atiende, ¿verdad? Y ese ticket, que el 173, ya pasa al registro histórico.
los demás seguirán 174, etcétera, etcétera. Ya no vuelve el 173 por ese día. Ya ha sido procesado. Y su salida ha sido un depósito o su salida ha sido entregarnos dinero, etcétera. Pero siempre va a haber una salida. O si es un depósito, no nos dan nada, al voucher nos dan de depósito y también ingresa a la base de datos e ingresa también a su bodega, ¿no? El dinero. O sea, siempre hay una salida. Una salida que en otro proceso va a ser una entrada. Siempre. Ese es el algoritmo. Entrada, proceso y salida. Bien. Ahora veamos qué son las variables y constantes. En el tema de, algoritmo, ¿sí? Antes de ingresar, por decir, a programar, hemos escuchado, ¿no? Las variables, dice, en algún momento también decimos constantes, y a veces nos preguntamos antes, decía, ¿qué es variable? ¿Qué es constante? Pero nosotros tenemos que analizarlo de la siguiente manera, que no va a cambiar en el mundo de la programación, o mientras conozcamos o mientras nos interese, digamos, algún lenguaje, cualquier lenguaje utiliza variables y constantes. ¿Qué es una variable? A ver, nos imaginaremos, todos han debido ir a la biblioteca, ¿ya? A la biblioteca, o nos podemos imaginar también un gavetero de nuestra oficina, ¿no? Un gavetero de metálico, ¿sí? Generalmente son metálicos, donde están ahí files, puede haber de todo. Tal vez en el último cajón lo pongamos ahí nuestra tacita, nuestro azúcar, nuestro cafecito, ¿verdad? También lo utilizamos para eso. Otros, dependiendo del área, tal vez ahí esté equipo de limpieza, ¿no? Tal vez para el tema de limpieza de la oficina, etcétera, ¿no? Otros lo pondrán folders, ¿sí? Otros tal vez pongan muestras de minerales, tal vez ponen muestras de oro, muestras de plata, ¿sí? Y todo está ahí almacenado con llave. Fíjense, todo, así el gavetero puede ser utilizado de N formas, de N maneras. Entonces, en la programación, esos gaveteros lo llamaremos ahora posiciones de memoria. Esos dos gaveteros, tres gaveteros que tenemos, lo vamos a interpretar como si fueran posiciones de memoria del computador. Dependiendo de la capacidad de memoria que tiene el computador, que está destinado para procesamiento, porque hay una parte que utiliza el sistema operativo, se respeta, no se toca. Entonces, el sistema operativo destina una cantidad para nuestro uso, ¿sí? Memoria RAM. Y lo destina de una forma aleatoria, es decir, no nos da de una forma secuencial. Usted hace esto de aquí, 1, 2, 3, no. Lo asigna dependiendo de qué cantidad tiene libre. Porque en algunos procesos, bueno, no nos complicaremos todavía. Entonces lo asigna, ¿sí? Entonces ya tenemos gaveteros. Perfecto, que para nosotros son va a ser memoria, pero como vamos a almacenar ahí, dependiendo del caso, podemos almacenar hasta nuestro cafecito, nuestro azúcar, nuestro pancito, ¿no? Por un momento. Luego también lo utilizaremos, lo sacaremos. Y también vamos a colocar un folder. Podemos colocar, no sé, dependiendo, si tenemos otro vacío, ya lo podemos ocupar tal vez para nuestros suministros, eh, nuestra papelería que nos han dotado, bolígrafos, marcadores. Podemos almacenar diferentes cosas, ¿sí? Y luego también sacamos, colocamos, etcétera. Esas cajas, esos gaveteros, como aceptan diferentes valores, lo vamos a llamar variables. Porque en el transcurso que estamos trabajando, ¿sí? Lo vamos a utilizar tal vez en el último piso, en la última gavetera cerca del piso, lo vamos a poner nuestros
nuestros quehaceres, digamos, nuestras cosas, ¿no? Que utilizamos frecuentemente, digamos. No tocamos. Perfecto, lo dejamos ahí. Pero resulta que viene otra persona y todo lo utiliza con folders. Y tal vez en su escritorio lo pondrá su azúcar, su café, etcétera, etcétera. Tiene una diferente forma de organizarse, ¿ya? Entonces, o tal vez colocará todo cosas de valor, tal vez está en su laptop, estará tal vez es celoso de sus cosas, estará guardando su teclado, su mouse, si son inalámbricos, ¿no? Todo, o sea, depende de cómo nos organizamos. La variable es esa, acepta diferentes valores en la memoria, ¿no? Diferentes valores. Puede aceptar, por decir, números, números enteros, números negativos, números decimales, flotantes. Puede aceptar, no sé, hasta el resultado, digamos, de, de un proceso, de una operación aritmética. Puede aceptar hasta, como acepta, digamos, en la vida ya archivos. Entonces, en esa variable podemos nosotros almacenar tal vez la descripción de un archivo donde están las posiciones de longitud y latitud, posiciones georreferenciales, ¿no? Entonces, esa variable, ¿sí? Esa posición de memoria almacena cualquier tipo de información durante un determinado tiempo. No siempre va a estar, digamos, con latitud y longitud o una variable geoespacial, ¿sí? En formato JSON, por decir, ¿no? Donde esté, digamos, todo un polígono de una parcela, ¿no? O, digamos, que esté ahí guardado en JSON el historial clínico, el análisis de laboratorio, por decir, una resonancia magnética, ¿no? Que puede estar en un formato específico, XML, puede almacenar, no tiene límite, ¿ya? Entonces, o puede ser solamente tener el 1, el 2 y nada más, y el 0. Entonces, esa es la variable, ¿sí? Como su nombre dice, variable. Entonces, para nosotros, ¿qué es? Una posición de memoria que va a obtener diferentes valores durante la ejecución de un programa o de un algoritmo. Entonces, yo lo voy a reservar al principio, voy a decirle, voy a utilizar una variable, pero como mi gavetero va de arriba, abajo o de la forma como yo quiera leerlo, de izquierda a derecha, o tal vez me dirá otros, no, yo de derecha a izquierda, ¿no? Como los hebreos, bueno, no hay problema, pero siempre va a haber una forma de organizarnos. No vamos a estar adivinando, no. En el tercer gavetero está ahí, o los voy a etiquetar, y aquí va a estar de la A a la P, después de la M, N, o P, de la Q a los voy a organizar, ¿no? Para ir directamente a sacar mi información, como hacen en la biblioteca, ¿verdad? Por autores, bien organizados. No es que vayamos a buscar desde el primer gavetero hasta el último, ¿verdad? Para decir que no existe. Entonces los organizo. En el algoritmo, en programación, los voy a llamar lo mismo. Cada gavetero va a tener un nombre. Tal vez lo diré A, o tal vez se va a llamar haberes, ¿no? Mi variable se va a llamar haberes. O sea, lo voy a identificar dependiendo del proceso que voy a hacer. Ahora, ¿qué tal me dirá una persona, un programador? Yo lo llamo sol, luna, cielo, firulais. Y funciona, me va a decir. Y yo le digo que sí, funciona. Perfecto. ¿Qué tal si A más B es igual a sol? ¿Ya? ¿Dónde está el resultado? Está en sol. ¿Ya? Y el otro, sus descuentos, todos sus descuentos está en luna. Bien. Pero aquí hay un problema. No es un problema lógico, sino es un problema de buenas prácticas. Cuando un programador utiliza variables que no son autodocumentadas,
¿sí? Esa persona puede tener, digamos, puede sufrir una multa, ¿no? A no ser, lo peor puede ser removido, porque no tiene, digamos, una forma eh, no sigue las buenas prácticas. Aunque me diga, ¿no? Pero ¿dónde está escrito? No es que tiene que escribir esas partes, sino es que uno, por ejemplo, para operar tienes que ponerte guantes. Hay ciertas normas. En programación lo mismo. No podemos poner la variable sol, luna, firulais o pepito, ¿no? O chapulín, ¿no? Si bien funciona, sí, pero los nombres tienen que ser autodocumentados. Entonces, de esa manera, y si no lo son, y si utiliza tantas variables, bueno, entonces las variables ya se nos acaba de la A a la Z, entonces tenemos que colocar ya nombres, ¿no? Que va a ser, digamos, cálculo de haberes o resultado o descuentos, así se va a llamar las variables, descuentos. El otro será, por ejemplo, atrasos, bono, bono de antigüedad, subsidio, subsidio guión lactancia, sin espacios en blanco, ¿no? Entonces, subsidio lactancia, listo. Entonces ya utilizamos nombres que da a entender de qué valor va a almacenar esa variable, esa posición de memoria. Tenemos que hacerlo de esa manera. Y son las buenas prácticas. Se llama codificación autodocumentada, ¿no? Si vemos nosotros un código, revisamos tipo auditoría de sistemas, o hacemos en realidad auditoría de sistemas y encontramos este tipo de fallas, ahí para nosotros es una falla, porque menos aún si no existe un diccionario de datos, ¿no? Ahí sí que tienen realmente, hay una sanción, porque para poder, digamos, decimos, ¿no? Que todo sistema tiene que ser escalable, ¿no? Tiene que ser de fácil mantenimiento, etcétera, etcétera, ponemos, ¿verdad? Cuando contratamos, digamos, a una empresa que va a hacer un determinado software. Si ponemos Sol, Luna, Chapulín, tenemos que llamarle a la empresa para que modifique el Chapulín. Y la empresa va a decir, te voy a cobrar tantos. Entonces ya no es un sistema escalable, ¿sí? Ya no es. Entonces ahí, por esa razón, en los términos de referencia se pone bien clarito, ¿no? O que siga las normas de desarrollo de sistemas. Ya, entonces, el que sabe eso ha leído Zen, ha leído ingeniería de software, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice que nunca debe cometer esas aberraciones, ¿no? Porque son aberraciones que pueden perjudicar el desenvolvimiento de una institución y ahí están, digamos, puede haber responsabilidades. Entonces, para nosotros las variables, como estamos en un tema de programación, vamos a tener que contenidos numéricos, lógicos, que en este caso puede ser un valor de acuerdo al álgebra de Boole. ¿Se recuerdan, verdad? Boole, B-O-O-L, que es Boole, donde es verdadero y falso. Solamente tiene dos valores la variable lógica, true o false, uno o cero. No hay uno, es slash cero, ¿no? O más o menos, no hay. Esas son las variables, valores lógicos. Puede tener alfanuméricos, ¿no? Puede tener ahí el apellido, en una variable puede estar el apellido paterno. Mi cajita, mi variable, mi gaveta se va a llamar APPAT, para que entiendan todos, APPAT. Ya, antes como era, digamos, muy costoso el almacenamiento, porque se almacenaba en cintas, etcétera, etcétera, y muy costoso. Entonces solamente era app, ya, y en algún momento describían en un glosario que era, o un diccionario, app era apellido paterno. Tenían que reducir el espacio, pero ahora ya no. Ahora el almacenamiento es barato, ¿no? Ya estamos hablando de gigas, teras, ¿no? Entonces, podemos darnos el lujo de ponerlo apellido slash
debajo, paterno, bien claro. Apellido, debajo, materno. O APPAT, APMAT, nombres, perfecto. ¿No? Podemos mezclar mayúsculas con minúsculas para que entienda. Esto a nivel de programación, pero no podemos utilizar, sí es que se puede utilizar, pero no es recomendable utilizar mayúsculas y minúsculas en bases de datos. Si bien se puede, pero tenemos que colocarlo entre comillas para que proceso, digamos, el motor de base de datos se conozca como uno solo. Ya o sea, funciona, ¿sí? ¿No? Y también se ve bonito, pero el problema va a ser para el programador. Ese es el tema. Para el programador va a tener, si pone solamente A sin mayúsculas o AP y M mate, que era mayúsculas, no va a funcionar. Le va a decir, este campo no existe, ¿no? Puede decir, bueno, mensajes en inglés, no sé, not found, o tipo no definido, sale diferentes errores graves, ¿no? Solamente por mezclar mayúscula y minúscula en base de datos. También podemos nosotros ponerlos el tipo por su uso, ¿no? Por ejemplo, el resultado va a ser suma, ¿no? Como les decía, haberes, multas. Entonces ahí vamos a almacenar todas las multas. En multas no lo voy a poner su asistencia o su total ganado, ¿verdad? No ve. Entonces habrá otra variable que se llame total ganado, ¿ya? O líquido pagable, donde va a estar total ganado menos descuentos, total descuentos, y va a ser total líquido pagable. Algo así, ¿verdad? O una palabra, a ver, IVA, donde ves el cálculo del IVA, de ese IVA, pero ahí tal vez va a estar, antes todos poníamos, ¿verdad? Pero ahora está condicionado, todos los que ganan mayor de 11,000 y algo, ellos sí tienen que entregar formulario 110, ¿verdad? Entonces también en algún algoritmo tenemos que colocar eso, porque de lo contrario decimos, es mayor a 11,000 o, bueno, el monto preciso, sí, haz de 100 tenemos que almacenar el IVA, pero que no se almacene en todo, ¿no? Porque va a haber campos vacíos o le vamos a pedir información al que no corresponde, ¿no? Ahí ya va condicionando, ¿no? Usted, yo creo que ahí ya han enfocado un poquito y han dicho que así. Bien, en acumuladores, por ejemplo, que vamos a utilizar bastante, se utilizan los acumuladores. Fíjense, total, ¿sí? Digo aquí total y, a ver, mire, tengo total y total más una variable X, ¿no? Entonces, ese es el acumulador. En este caso, ¿sí? Estamos haciendo contador. A ver, en el C es igual a C más 1, ¿verdad? En algún momento C tiene ya 1. La segunda vez que pase va a ser 1 más 1 va a ser 2. Después va a ser 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Ya estamos contando. Lo estoy utilizando así. Si lo pongo, pero aquí cont, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Ahora aquí acumuladores puede estar, digamos, después de todo mi proceso, cada vez que entre a ese, digamos, ese paso, lo voy a acumular. El resultado, en este caso, fíjense, estoy utilizando un número. En este caso, no. Entonces significa que X va a tener cualquier valor. Pero sí va a ir acumulando. Tal vez entre primero el 10, tal vez entre el 100, tal vez entre el 1, o tal vez entre el 500, 1000. Lo que entre, pero va a ir acumulando. Entonces, al último, el total va a tener, digamos, 1,000,000, 3,000,000 o lo que sea. Ya, lo que sea. Ahora, dependiendo de lo que quiera hacer, lo sumo o lo resto. ¿Sí? Y el valor, obviamente, cuando entre a ese paso, lo va a sumar o lo va a restar, dependiendo del valor de X, dependiendo del valor que ingrese en esa variable, en esa posición de memoria.
Entonces, han visto que en una variable puede almacenar cualquier valor, tanto un valor como texto, digamos el apellido Pérez, el nombre Juan, o una dirección, digamos, puede ser San Pedro, eh, o digamos, a ver, Landaeta, ¿no? Landaeta número sí, 1525. Puede entrar como una en la variable toda una dirección, o puede almacenar, como les digo, latitud y longitud, o tal vez un polígono de coordenadas de una parcela, pero no va a entrar, digamos, como números, tal vez entre en un formato específico que nosotros conocemos, ¿no? Los que están en otro área conocemos como formato JSON, ¿no? Utilizan bastante los del área de los que están en el Ministerio de Agua, Rural y Tierras, en el tema de minerales, los que utilizan coordenadas georreferenciales, ¿no? Entonces pueden almacenar en una sola variable todo eso. Bien, esa es la variable. Ahora vamos al otro lado, que son las constantes. Bien, las constantes también son posiciones de memoria. No es que estemos, digamos, tengamos algo específico para constantes en todo nuestro, digamos, en la memoria RAM, ¿no? De nuestro computador. No, la memoria RAM, por eso le decía, ¿no? Que va grabando de una forma, podemos decir, no secuencial. Lo graba de acuerdo, digamos, a la disponibilidad de espacio que tiene. Por eso se llama RAM, memoria de acceso randómico o memoria de acceso al azar. ¿Sí? Random Access Memory, memoria RAM. Entonces, almacena los valores, almacena, digamos, o levanta programas temporales como el Word, el Excel, el PowerPoint, el Microsoft Project, el Visio, lo levanta, pero no en una forma secuencial, sino lo levanta dependiendo de las memorias, en las porciones de memoria que tenga disponible. Tal vez lo ha utilizado primero el Word y hay un pedacito de memoria, entonces ese pedacito lo utiliza para el project y utiliza otro espacio más grande, su complementario. No es que lo cargue de una forma completa todo el project, porque llega un momento en que cuando, como el ciclo que les decía, ¿no? Como un reloj, el procesamiento de la CPU, de unidad de procesamiento central, llega un momento que ya el usuario, ahora voy a utilizar Excel, levante el Excel, el Word y el Project y el Visio que estaban ahí, que estábamos viendo en pantalla, lo baja a disco. Entonces, en el disco está grabado ahí, en posiciones también de disco, el Word, el Project y el Visio. Están ahí abajo. Y está trabajando con el Project. El Project lo baja y ha terminado y ahora tiene que ser un informe y levanta el Word. Entonces el Word agarra y otra vuelta se levanta en memoria. Entonces, de esa manera trabaja su computador. Por más que tenga 4 gigas de RAM, ahí es más terrible, porque tiene que grabar, subir cada rato. Ahora, si tiene 32 gigas, 16 gigas, ya dos veces nada más. ¿No? Por eso hay veces han debido notar que la LED del disco duro que muestra, ¿no? Trabaja bastante, pero ni siquiera lo hemos tocado a la computadora. Parpadea, porque el procesador está haciendo esas consultas, ¿no? Lo graba temporalmente, lo sube temporalmente, atiende, ¿sí? Entonces, y ese proceso de subir a memoria RAM, bajar a disco, se llama swapping. Entonces, ¿qué hace el swapping? ¿No? Ese intercambio. Utiliza el disco como memoria. De lo contrario, no nos alcanzaría gran cantidad. Tendrían que tener casi 256 gigas o 128 gigas de RAM para poder trabajar a la vez, ¿no? Entonces, no sería un buen
sistema operativo. ¿Ya? Entonces, por eso trabaja con discos y por eso se llama memoria de acceso aleatorio, porque también la forma como graba no lo hace de una forma secuencial, aunque tenga buen espacio, pero lo hace randómicamente, al azar. Bien, entonces tenemos posiciones de memoria también. Esto está en nuestra RAM, ya está en nuestra RAM, en nuestra memoria está, aparte, el sistema operativo utiliza y el resto le asigna. Y también algunas cosas del sistema operativo también están en disco. No es conveniente que nosotros, cuando compramos un computador, instalemos todo en la unidad C, todo, ¿no? No es conveniente. De que funciona, funciona, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque cuando va a levantar el sistema operativo, va a levantar toda la unidad C, ¿verdad? Y cuando nosotros pongamos ahí la información, igual, y vamos a empezar a llenarlo, y no va a tener espacio para hacer su swapping. Ya va a estar en rojo, lento, y vamos a decir que esa computadora no sirve. Entonces siempre hay que particionar en la unidad C, D, E, dependiendo, ¿no? De cuántos megas o teras tengamos en nuestro computador. Entonces, esas es buenas prácticas. Y a la unidad C lo dejamos tranquilo para que almacene su sistema operativo. Bueno, me estoy saliendo del tema. Pero es que necesitamos memoria. Y si lo vamos a cargar a la unidad C, ya no va a tener pues hacer su swapping y vamos a tener problemas con nuestro algoritmo. Tal vez un simple programa no vamos a poder correr porque va a estar lleno de Word, de Excel, de PowerPoint, de Visio. He instalado otros paquetes más, tal vez gráficos, de sonido, etcétera. Tal vez está ahí no sé, el Core, tal vez está el Adobe Photoshop, el Publisher y todo en la unidad C. Ya, con eso no se puede trabajar, ¿verdad? Entonces, en esta posición de memoria, ¿sí? De constantes, la diferencia con las variables es que el valor que lo vamos a asignar a esa posición de memoria no va a cambiar durante la ejecución del programa o del sistema o del aplicativo, como, como queramos llamarlo, o del software, como dicen otros, ¿no? Entonces lo voy a asignar, como nunca voy a cambiar el valor, entonces lo pongo como constante. Mi constante, obviamente, siguiendo las buenas prácticas, va a tener un nombre que se refiere al valor. Por ejemplo, pi, ¿no? 3.1416, 357, no sé con cuántos decimales utilizaremos. Porque necesito el cálculo del pi, cada vez voy a utilizar pi, porque en mi área de ingeniería civil, ¿no? Hacemos cálculo de, no sé, de bobinas, de cobre, hacemos cálculo de cables, etcétera, sacamos el área. Entonces, necesito el pi. No podemos tener valor E, digamos, 271, 82, 82 para ese cálculo. Entonces, constantes van a ser valores, posiciones de memoria que con valores que no van a ser cambiados durante la ejecución del programa o del algoritmo. No van a ser cambiados. Por ejemplo, puede ser por haber el nombre institucional. Entonces va a ser ahí Ministerio de Minería y Metalurgia. No lo voy a colocar dentro del código eso, es decir, dentro de mi código como constante, pero no va con un nombre, sino ahí, entre comillas, Ministerio de Minería y Metalurgia. ¿No? ¿Qué pasa si ya al año ya no es minería y metalurgia? Solamente es minería y nada más. Entonces tengo que entrar al programa, buscar eso y cambiarlo y luego compilarlo y tal vez no es ese programa que me han dejado, había sido uno previo por decir, no me han dejado el último sistema, porque así hacen, ¿verdad? Entonces, no había sido el último y hay ciertas cosas que no funcionan.
Ahí sí estamos en problemas. A ver, ahí sí estamos en problemas, porque no podemos compilarlo. Si está en Java, tendríamos que compilarlo todo, ¿verdad? Y para sacar un jar y luego y ejecutarlo. Pero cuando ejecutamos, ciertos cálculos no coinciden. Uy, tenemos problemas, mejor no tocamos. Ha habido casos así, por no recibir el producto bien. Entonces, eso es mala práctica, ¿no? Que entremos al código y cambiemos. Por eso es mejor almacenar en variables. Podemos almacenar en variables, pero ¿de qué? Leyendo de una base de datos. Entonces, por decir, el nombre de institución va a venir de una tabla que se llame, digamos, institucional o paramétrica, no sé. Y cuando hacemos funcionar, jala las paramétricas, puede cargar el tipo de cambio oficial, puede cambiar el logo de la institución, puede cargar el nombre de la institución, etcétera, etcétera, porque todo está en la base de datos. Entonces resulta que ya no se llama Ministerio de Minería y Metalurgia, solamente minería. Entro a la base de datos y lo actualizo. Y sigue jalando los datos normal y procesa sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, estas constantes, si bien, digamos, podemos, estos valores que no pueden cambiar, por ejemplo, pi, ¿sí? Nadie me va a decir luego pi ahora es 1.5, ¿verdad? No, es un valor que han dado a una circunferencia y punto, listo. Entonces, esos valores sí lo podemos colocar como constantes en nuestro programa, en nuestro algoritmo, y cuando termine de ejecutarse, ya ha cumplido su valor, y cuando lo llamemos de nuevo, otra vuelta pi se carga y empieza a ejecutarse, ¿no? Y otras variables, otros nombres, ¿no? Van a cargarse de la base de datos y como no van a alterar, por más que sea, digamos, una porción de memoria, son constantes, no cambian. Y así manejan otros, ¿no? Por ejemplo, pueden manejar el menú. El menú lo pueden grabar en la base de datos, que es recomendable. También los colores. Entonces, resulta que antes era color celeste, ahora ya no, ahora es color amarillo. Entonces, solamente cambiamos el color amarillo en hexadecimal en nuestra base de datos y todo funciona con amarillo. Y no tengo que entrar al programa y buscar dónde está celeste y cambiarlo por amarillo o el amarillo por rojo, etcétera, y tomarme todo ese tiempo y llevarme la sorpresa al final de que no había sido en la última versión del sistema. No, hay que llamarle a la empresa y la empresa sí, pero les va a costar tanto, ¿no? Bueno, entonces, las constantes son valores, obviamente son posiciones de memoria que tienen valores que no van a ser alterados durante la ejecución de un programa o del algoritmo. Bien. Ahora, hay ciertas reglas que siguen pues, para poder colocar nombres. Ya les dije, ¿no? En las variables, en Java, por ejemplo, se utiliza los nombres por decir combinaciones, por decir cálculo de haberes. La C mayúscula y haberes H mayúscula, es cálculo de haberes. De esa manera, he visto que en lenguaje C y en Java codifican. Pero si codificamos todo en minúscula, ¿no hay problema? No, no hay problema. ¿Sí? Todo es cuestión de estilo, pero la idea es que los nombres tienen que darle sentido al proceso que van a realizar. Eso sí hay que colocar. Pueden combinar mayúscula y minúscula, pero no pueden colocar signos especiales, por decir el signo pesos, el signo arroba o el signo ampersand, no. Pero eso cuando lo van a tener que ver, no en el algoritmo, sino en el momento de codificar, en el momento de llevarlo ya como programa. Ahí sí tienen que leer un poquito y decir, bueno, el PHP acepta esto, el lenguaje C acepta, Python acepta de esta manera.
pero el R no acepta. Entonces yo puedo decir, había sido igual, acepta el signo igual, pero ahora en Python acepta dos puntos igual, ¿no? Pero el sentido es el mismo, ¿no? Pero solamente su sintaxis. Entonces solamente lo cambio esto y funciona, ¿verdad? Entonces solamente eso tenemos que repasar. Bien, algunas consultas, preguntas. Sigamos entonces. Operadores. Nos estamos preparando ya para entrar a programar. ¿Alguna duda que tenga? No hay problema. Necesitan y vamos a aclarar. Operadores. Estos operadores siempre los vamos a tener en cualquier lenguaje. Estamos hablando del aritmético, relacionales y lógicos. En los aritméticos siempre va a haber suma, resta, multiplicación y división. El módulo, el mod, en realidad que es el resto, no siempre podemos utilizar en un algoritmo, digamos, el mod, y podemos resolver problemas con el mod, que nos hace más fácil, ¿sí? Más fácil nos hace. Entonces, pero ¿qué tal si nuestro programa, si nuestro lenguaje que vamos a programar no tiene el mod? Ahí tenemos otro problema. Tenemos que hacer un algoritmo, ¿sí? Que haga ese proceso del mod. O sea, que saque el resto. Si en nuestro algoritmo alguien utiliza, ¿no? Dice, bueno, o la IA lo ha resuelto con mod, pero mi lenguaje no tiene el mod, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues hay que hacer una función que se llame mod y cuando utilicemos va a llamarlo y lo va a ejecutar y listo, solamente es un paso más. Por eso, en sintaxis hay que repasar, pero lo más común es suma, resta, multiplicación y división. Eso es todo el lenguaje tiene. Ahora puede haber más todavía, ¿no? Más funciones, digamos. SQRT puede tener raíz cuadrada, o puede tener funciones SISC más avanzadas, ¿no? Que lo podemos utilizar, pero depende del lenguaje. En la parte de operadores relacionales, estos sí tienen todos, ¿no? El mayor, menor, mayor igual, menor igual y el igual. Ahora, tal vez en algunos lenguajes, cuando se cita por decir el igual, tal vez podamos vean de esta manera, igual y igual. Todo esto significa que igual, ¿no? O sea, dos veces se repite, ¿sí? ¿Y qué significa igual? Entonces, bueno, el efecto es el mismo, ¿ya? Sin embargo, tenemos que ver sus sintaxis a nivel de, digamos, operadores relacionales. Por lo demás, he visto casi en la mayoría, mayor igual, menor igual, que son los mismos. En la parte lógica, aquí es interesante, tenemos el AND, ¿sí? Esto un poquito recordando en nuestros tiempos de universidad, ¿sí? Dice verdadero si ambos son verdaderos. Es un operador lógico. O, en otras palabras, ¿no? Es verdadero si uno es verdadero. Not, dice, obviamente, niega la parte del valor. ¿No ve? Es la negación. Son operadores lógicos. En algunos he visto el SOR, X o R. ¿Sí? He visto que es un operador, digamos, excluyente, ¿no? Entonces, significa si uno, si ambos tienen que ser verdaderos. O sea, eso he visto en un lenguaje, en Fortran he visto, pero después, eh, por lo demás, no. El AND, OR y NOT es los, digamos, operadores lógicos más estándares que se ve en programación.
Ahora puede haber otros, ¿no? Un lenguaje que aparezca con un operador más ahí. Perfecto, lo utilizamos. Es igual que el lenguaje estructurado de consultas. El SQL, ¿sí? El lenguaje con el cual podemos decir que damos instrucciones de sacar o de crear, exacto, información a una base de datos, se llama el SQL, ¿sí? Lenguaje estructurado de consultas. El estándar es donde tiene, digamos, 120, no sé, operadores, instrucciones, etcétera. Pero puede haber un motor de base de datos que tenga un poco más. Es decir, por ejemplo, en el Oracle maneja el SQL, pero como es una entidad de terceros, una empresarial, lo ha aumentado. Hay unos 200 operadores más o 100 operadores más. Ya no se llama SQL, ahora se llama PSQL. Luego el SQL Server de la Microsoft cumple con el SQL, pero resulta que lo aumenta otros 50, otros 70 instrucciones para, digamos, que sea para manejar mejor su información, pero solamente va a correr con el SQL Server, ¿ya? Entonces va a llamar T-SQL, Transact SQL. El Informix, lo mismo, funciona todo del SQL, pero también lo ha añadido otros 80 propios de él y se va a llamar ISQL, ¿verdad? Pero si nosotros manejamos en un lenguaje estándar, como decir estos operadores comunes, funciona a la perfección. Ahora, si queremos, si realmente vamos a trabajar con el Oracle full en esa institución y tenemos licencia de por vida, entonces utilizamos más funciones y facilitamos, ¿no? El acceso, el uso, la administración de datos. Ahora, si no, si tal vez piensan migrar, por decir, a MySQL, tenemos que tener cuidado. No utilizar muchas funciones propias de ese motor, ¿verdad? Entonces, es mejor utilizar lo estándar. Bien. Veamos ahora técnicas para formular algoritmos. Ya estamos llegando bien. Si es que no hay preguntas o si nos vamos a habilitar un tiempo de preguntas. ¿Cómo representamos nuestros algoritmos? Bien, otros dirán, pucha, ya diagramas de flujo, eso lo he visto hace años, hace 15 años. Sí, la verdad es eso, ¿no? Los de sistemas lo hemos visto en la parte, digamos, introducción a la programación. Por eso les decía que un poquito, digamos, que me tengan paciencia, porque sus compañeros tal vez lo han visto esto para escribir, digamos, no sé, hacer un diagrama de procesos, ¿no? De cómo el comportamiento de una entidad, el flujo de datos que va de una unidad a otra unidad, de un departamento a otro departamento. Lo han visto, pero no en programación, ¿no? Entonces, ya más o menos es algo conocido. Entonces, lo interesante es que estas figuras son estándares, ¿no? Siempre lo vamos a ver el óvalo para indicar, digamos, que estamos comenzando con el diagrama de flujo. Diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un algoritmo mediante símbolos normalizados. Esa es la academia, la ANSI lo define de esa manera. Nosotros, bueno, es una representación gráfica de un algoritmo. Listo, ¿no? Obviamente, porque estamos utilizando gráficos. Entonces, vamos a tener un óvalo que es de inicio a fin, una entrada y salida, que es una figura rectangular. También puede ser de otro color o generalmente procesos de... puede haber otro rectángulo que diga proceso de asignación. Hay uno de decisión. Puede haber más, ¿sí? Hasta hay, digamos, un símbolo de terminal. Cuando utilizaban un TTY, puede haber símbolos, digamos, de impresión o definen por decir de qué hay ahí, ¿no? De esta manera, disculpen el pulso, también, ¿no? Aquí está el... Entonces ahí puede ser de lectura de datos. Digite el valor
digite el primer valor y lo almacenamos en una variable, ¿no? Ya sabemos que es variable. O digite el valor, el segundo valor, lo almacenamos en un variable. Luego utilizamos el proceso para el cálculo de las dos variables, A más B. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez de aquí ha crecido mucho nuestro flujo. Entonces, utilizamos, así también podemos utilizar este tipo de diagramas y decirle, este proceso va a ser el cálculo de descuentos. Se va a llamar digamos, no sé. ¿Y dónde está des? Ya está en la tercera hoja. Pero de aquí está entrando como ingreso de datos, ¿no? Lo mismo, vamos a decir, hay otro proceso que es imprimir, ya, impresión, todo un proceso. Hay diferentes formas, ¿no?, de utilizar, pero si colocamos todo así, utilizando estos cuatro, no hay ningún problema, ¿sí? Solamente tenemos que darle los nombres correctos, ¿sí? ¿A qué se refiere ese proceso? ¿Qué es lo que hace ese proceso? Tiene que autodocumentarse. Ahora, recomendaciones, son recomendaciones, no son, digamos, una ley, una norma. Usar solo líneas horizontales y verticales, ¿no? Entonces, no vamos a utilizar de aquí a aquí, digamos, no así. O de aquí a este lado, no. Tenemos que escribir texto claro, dice, y no podemos decir, digamos, que viene aquí y que cruce, ahora va aquí a este lado, ¿no? Esto no hay. Entonces, el texto tiene que ser claro y conciso dentro de los símbolos. Trazar símbolos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Son recomendaciones. Ahora, ¿qué tal si uno viene y coloca aquí y dice, no, no entra aquí? Entonces pongo aquí de esta manera. Me dice, ¿no? Como si fuera un circuito. Ahí, no, pero ¿se entiende? Sí, puede ser. Si lo documenta bien, ¿no? Podemos entender. Si es que no ha tenido espacio para poder mover, digamos, ¿no? Y por acortar, digamos, eh, los destinos, lo ha hecho de esa manera, bueno, pero tiene que documentarse. Solamente son recomendaciones, no es una ley, una norma. Bien. Ahora entremos al pseudocódigo. Hemos definido, ¿verdad? Hemos entendido el problema, tenemos que sumar, tenemos que restar, tenemos que dividir en base a sumas, como lo hemos hecho en el anterior, y si restas, tenemos que cambiar una llanta, ya tenemos el problema bien definido y hemos visto todos los casos. Una vez que tengamos bien definido el problema, sí, hemos entendido en realidad el problema, entonces vamos a utilizar nuestro pseudocódigo. Nuestro pseudocódigo ya está a un pasito para que se vuelva programa. A un paso está. Entonces, ¿qué hace el pseudocódigo? Mezcla, dice, del lenguaje natural y estructuras de programación para escribir un algoritmo. Bien. Es decir, con nuestro lenguaje, leer número, escribir, o mientras el valor en la variable j sea igual a 1, hacer, o hacer, este proceso hasta que sea 100. Entonces, nos acercamos a nuestro lenguaje natural. Obviamente no vamos a utilizar modismos, sino es como estuviéramos leyendo así entrecortado, ¿sí? Pero que se entienda. Entonces, si ustedes me ponen, digamos, leer el número 1, ¿no? Está bien, no hay problema. No, no les voy a decir, no, debes colocar leer num. No es necesario. Si pone, digamos, algo bien descrito, es igual al algoritmo, porque dice mezcla de lenguaje natural y estructuras de programación.
Bien, ¿qué son las estructuras de programación? Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, un momentito. Quiero ver si alguien me está escribiendo. Perdón. Nada que ver. Bien. Bien. Entonces, estamos mezclando el lenguaje natural y estructuras de programación. Vamos a ver más adelante qué son las estructuras de programación. Estructuras de control también se llama. Básicas. Entonces, las estructuras de control básicas lo vamos a ver en realidad cuando se realiza o cuando se hace un programa, siempre van a utilizar estructuras de control, siempre. No hay forma de alejarnos, ¿sí? Porque forma parte en realidad de la resolución del problema, porque siempre va a haber un momento en que tengamos que hacer cálculos repetitivos, ¿sí? Que vayan sumando, que vayan acumulando. Por ejemplo, si quiero leer la planilla, ¿sí? Quiero leer la planilla, quiero hacer la planilla de sueldos de una institución. Entonces voy a tener que leer desde el primero hasta el último, ¿verdad? Ahora, el orden, no interesa el orden. El orden lo puedo realizar con la base de datos, ¿ya? No es que lea desde la A, ahora no ha leído o la C, no le he puesto, lo leo al último, pues la C, ¿por qué lo has puesto al último? No funciona, no, nada que ver. Puedo leer desde la P, R, S, T, Z, otra vuelta a la A, así, la B, no importa, ¿sí? En base de datos, order by se pone y listo, ya está ordenado. Entonces, ahí entra un ciclo, ¿verdad? Un bucle del 1 hasta n, o de 1 a 50, de 1 a 100 y de 1 a n. Entonces, al procesar esa información del 1, 2, 3 hasta n, ¿sí? Hay un ciclo. Y eso se llama una estructura de control. Ahí entra. Entonces, procesar hasta que sea fin de archivo. Listo. Tú vas a entrar del 1 hasta n. Ahí entro. Entre el primer funcionario, luego el segundo funcionario, tercer funcionario, cuarto, y lo procesa. A eso se llama una estructura de control. Ahora resulta que me dice que solamente se va a pagar aquellas personas que tengan un flag, digamos, o un indicador, o algo, una fecha, no sé, una marca, se les va a pagar a esas personas subsidio. Y ya le han puesto la marquita en un campo, en una variable, ¿sí? Lo han puesto. Entonces, preguntamos, ¿tiene la marca? Sí. Entra a procesar su subsidio. Y habrá otros controles, ¿no? De qué tiempo, qué fecha y cuándo va a terminar. Tal vez ya ha terminado y decimos, no, ha terminado, etcétera, ya. Eso, otras cosas. No tiene, entra y entra a procesar normal. Esa pregunta de decisión que para hacer un proceso o no, se llama también una estructura de control. Entonces tenemos estructuras de control básicas como la decisión y el otro sería las repetitivas. ¿Ya? Entonces es la mezcla del lenguaje natural y estructuras de control, ¿ya? Para describir un algoritmo. Ese es el pseudocódigo. Siempre vamos a no ser que hagamos un algoritmo, ¿no? Que nos levantemos, nos vistamos y etcétera y vamos a la U. Listo, ahí terminó. Todo secuencial. También es una estructura de control secuencial. Ha ido desde uno de inicio hasta fin. Siempre ha habido eso. ¿No? Es una estructura, en este caso, secuencial. En el otro caso es repetitivo y en el otro de decisión. Entonces dice, ocupa menos espacio en papel, fácil de traducir a cualquier lenguaje. Ahí está, ¿no?
representa bucles complejos fácilmente. Permite ver niveles de operación claramente. Entonces, si yo les pido hacer un algoritmo, lo van a hacer en pseudocódigo. No hay norma, no hay regla, porque ahí dice lenguaje natural. Entonces, ustedes hasta se pueden inventar colocando las instrucciones, no importa. ¿Sí? La cuestión es que cuando nosotros lo veamos la lógica y ejecutemos, ¿no? Por ejemplo, me dirán, ¿por qué hay una P y una flechita hacia la P? ¿Qué es? ¿Qué significa esa flechita? ¿No? Y bien preocupados. No, esa P, la flecha de asignación del valor hacia la izquierda, significa que el 1 va a ingresar a la variable P. Entonces, la variable, la cajita que tiene el nombre P, va a tener ahora el valor 1. ¿No? Luego tenemos uno, dice leer num. Bien, pero más arriba lo había declarado, así lo llamaremos, ¿no? Es decir, lo había puesto un papelito a mi variable y lo había dicho que aquí solamente entran enteros, ¿no? Solamente enteros. Entonces, ¿alguien quiere poner un negativo? No, dice enteros. Quiere solamente números enteros, ¿no? No dice tampoco naturales, podemos decirle. Entonces, los números que voy a digitar tienen que ser enteros, porque ya lo estoy condicionando al principio. Pero P no hay nada. Entonces, en P va a entrar cualquier cosa, ¿no? Pero en la variable num, aquí me dice que solamente es entero. Pero aquí no me dice nada, entonces ya puedo meter negativo, positivo, lo que yo quiera. Pero en realidad no estoy recibiendo en P nada, solamente estoy asignando un número 1, ¿no? Entonces, ¿qué función cumpliría si no estoy asignando un valor de entrada? ¿Qué valor cumpliría? ¿Qué tipo de variable sería? Una variable solamente está ingresando por primera vez, fíjense, y después no regresa más. Entonces, aquí estamos está cumpliendo el papel de constante, porque va a tener la primera vez 1 y luego, bueno, después lo vamos a, va a ser asignado un valor, ¿sí? Inicial, y luego aquí se va a actualizar, ¿no? P es igual a P por número. Obviamente va a tener, ¿no? Podemos decirle que esto es un valor como variable, o como, perdón, como constante o como variable. Todo depende cómo estamos usando. Y en este caso, disculpe, lo estamos utilizando como variable, porque ha cambiado. Y les dije cuál es la definición de constante, que no tiene que cambiar. Entonces, pero sí está con un valor inicial. Y luego P es actualizado dependiendo del número que digite. A ver, veremos qué es lo que hace el algoritmo. Lo entenderemos, ¿sí? Estamos almacenando, reservando dos posiciones de memoria. Se llama P y num. Inicial, digamos, el P en la variable P va a estar el 1, ya tenemos 1. Leemos el número, leeremos algo facilito, el 2. Mientras el número, dice, mientras el 2, ¿no? En este caso entrado con 2, sea mayor o igual que 0 a 0. ¿El 2 es mayor que 0? Sí. ¿Qué hacemos? P es igual a P por número. P, ¿cuánto valía? 1. 1 es igual a 1 por 2. En realidad, 2 por 1, 2. Luego leemos otro número. Leeremos el otro igual que el 2. Leemos el 2. ¿Sí? Número, ¿es mayor que 0? Sí. Entramos. ¿Cuánto tenía al principio? 2. Ahora va a tener 2 por 2, 4. Y así. 4, ¿no? ¿Es mayor que 0? Sí, sigue siendo. Ahora, pero esto parece que es infinito. Pero entonces, para finalizar, ¿qué hago? Num sea mayor o igual que 0. Entonces lo voy a poner un número negativo. Menos 1. Menos 1 es mayor que 0. No.
Entonces se sale y escribe el resultado. ¿Había sido cuánto? 4. Entonces esto solamente que hace, que es multiplica los números que nosotros digitamos. Cualquier número que digitemos lo multiplica con su antecesor que tenía almacenado. Es lo que hace este algoritmo. Ahora, lo hemos analizado, y ustedes me dirán, puche, pero ya me he confundido, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que tenemos que hacer para poder determinar, digamos, los valores, ¿sí? O para determinar, perdón, un algoritmo. ¿Qué es lo que hace un algoritmo? Sí, podemos nosotros ver un algoritmo y decir qué es lo que hace. Este algoritmo es súper sencillo, pero por ejemplo, si queremos leer un algoritmo de ordenación en Quicksort o una ordenación burbuja o un algoritmo recursivo, vamos a tener problemas. Nos va a doler la cabeza, pero es bueno cuando duele porque está trabajando. Entonces, ¿qué hacemos para estos casos? Porque fíjense, ya, tal vez por mi experiencia, ustedes han leído y el otro también dice, sí, está bien, ya, bueno. Y otros dirán, ¿qué estará haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estará haciendo? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a crear así, este tipo de, digamos, de esquema. Aquí va a estar el valor de P y aquí va a estar el valor de no. Listo. Entonces dice P, primero que va a tener 1. Ahora yo voy a leer el valor 2. Mientras número es mayor que 0, ¿cuánto tiene? 2. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces calculo. ¿Cuánto tiene P? 1. 1 por 2 es 2. ¿Dónde va a ir? A P. Entonces P ahora ya no tiene 1, ahora tiene 2. Leemos el número. Le vamos a leer otra vuelta. Leemos el 3. Ya, 3. 3 es mayor que 0, sí. ¿Cuánto tenía 2? ¿Cuánto tenía P? 2. 2, 3 por 2, 6. Ahora, ¿cuánto va a tener? 6. Listo. Leemos el número. Ya no quiero, digamos, hacer ya no quiero ejecutar el algoritmo. Entonces, lo voy a poner menos 1. Sí. ¿Es mayor que 0? No. Entonces, ¿qué hace? Se salta. Y escribimos P. Y aquí vamos a colocar lo que escribe. Perdón, vamos a colocar así, escribir. ¿Cuánto escribe P? Escribe 6. Listo. Ya termina. A todo esto se llama prueba de escritorio. ¿Sí? Se llama prueba de escritorio. De esa manera nosotros ejecutamos o hacemos, digamos, vemos la ejecución de un algoritmo. Y cuando nosotros vamos a crear un algoritmo, primero vamos a analizarlo, vamos a ver qué es lo que quiere y luego realizamos nuestro algoritmo y hacemos prueba de escritorio. Vamos a hacer una prueba de escritorio, digamos, con 3, 4, 5 valores. Y si el resultado satisface a nuestro problema, hemos terminado el algoritmo. En este caso, ¿qué es? Solamente es un acumulativo. Multiplica los números que yo he digitado, ¿verdad? 3 por 2, 6. Entonces, multiplica. Y si sigo digitando otros números, lo va a seguir multiplicando por los números que yo quiero, ¿no? Siempre va a ser una forma correlativa. No puedo digitar otra vuelta el 1. ¿Cuánto va a ser? 6 por 1, 6. Puedo digitar el mismo 1. N veces el 1, siempre va a ser 6. O puedo digitar 100, ¿no? Y lo va a multiplicar por 100. O puedo digitar 1.000.000. O 1.395.672. Lo va a multiplicar por el 6. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Multiplica los números que yo digito. Eso es lo que hace. ¿Sí? Ese es un algoritmo.
¿no? Ese es de los sencillos. Entonces, si yo les digo, hagan a ver un algoritmo para, por decir, ordenar 10 números. Entonces, vamos a ver, esto vamos a entrar a Word, tal vez en Word vamos a colocarlo y cómo podemos ordenar, ¿no? Entonces, digamos 5 números, ya perfecto. Entonces, vamos a ordenar, digamos, ustedes se van a poner ejemplo, por decir, tengo el 5, tengo el 6, tengo el 1, luego tengo aquí el 0, luego tengo el 8, listo. Ahora tiene que ordenarse, entonces tengo que tener el 0, el 1, el 5, 6 y el 8. Este es el resultado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ordeno estos números? ¿Cómo lo ordeno? Nosotros, bueno, te podemos ver, ¿verdad? Y agarro el 1, el 0, pero lo pongo primero, lo que hice como resultado. Pero la computadora no va a ver, ¿verdad? No va a sacar su ojito y va a decir, pon el 0 al principio, después el 1 y ya está, tan facilito. No va a decir eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que crear el algoritmo para ordenar. Eso es. ¿Cómo lo ordenamos? ¿Qué hacemos? En realidad lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho visualmente, pero de una forma ordenada. ¿Sí? Ahorita visualmente hemos visto el 0 y lo he trasladado como primer dígito. Pero eso no, la computadora no lo va a hacer. Tendría que reconocer primero dónde está el número, podemos decir, el valor mínimo. ¿Dónde está? ¿No? En este caso es de 5 dígitos. Bueno, va a tener que agarrar primero el 5, luego el 6, comparar, luego el 1, el 0, luego el 8. Retroceder, había sido 0. Entonces mover al principio. ¿Sí? Eso tendría que hacer, ¿verdad? O sea, darle un orden, una secuencia al computador para que ordene. Ya les he dicho, ustedes están haciendo una maestría, no es pregrado. Entonces, por eso el problema ya es un poco, con ustedes ya un poco más fuerte, más elevado. No puedo ir, digamos, con problemas muy triviales. ¿No? Ya entonces conocemos qué es el algoritmo, pero ya nos complicamos un poquito, ¿sí? Pero vayamos adelante, vamos a estar viendo una cosa. Estructuras secuenciales. Habíamos dicho que tenemos estructuras básicas, ¿no? Estructuras de control básicas. En este caso hay una asignación. Ahí está la flechita. Ya estamos viendo ya nuestro pseudocódigo, ¿no? ¿Qué significa? Fíjense, la variable está a la izquierda y el valor está a la derecha. En realidad, todo lo que queremos asignar, el resultado de cualquier cálculo que esté a la derecha, siempre va a ir a la izquierda. Siempre va a la izquierda. Siempre. Sí, siempre. Aquí la flechita nos ayuda, ¿no? Nos dice esto, quiero allá. Pero en otros lenguajes de programación, ¿sí? Estamos hablando, por decir, de Pascal, Delphi, no sé, esos lenguajes que se utiliza para la parte académica, a veces estos valores determinan que son punteros, que son estructuras de datos ya más avanzadas, pero más bien que no estamos llevando esos lenguajes porque nos podríamos confundir, ¿no? Pero ya les digo solamente como una miscelánea. Entonces, todo valor que está a la derecha, con esa flechita nos dice que está la variable. Ahora, si vemos en algún libro igual, es lo mismo. Es asignación. ¿Ya? Asignar un valor de la derecha hacia la variable que está en la izquierda. Un valor no puede estar en la izquierda. O sea, no puedo asignar el 10, al 10 puedo asignar el 15. No hay eso. ¿Sí? No hay eso. Entonces siempre tiene que ser un nombre, ¿no? Un nombre de la variable, que es lo que se va a almacenar. No se permiten números.
nos va a dar error de sintaxis, el lenguaje mismo, ni siquiera por norma. Hagamos eso, nos va a decir, no, la instrucción no es reconocida, operador no es reconocido, o no existe, lo que el lenguaje diga. En la lectura tenemos cómo vamos a leer. Tenemos leer variable, dice, ¿no? Leer A, B, C, D. ¿Qué dice? Recibe datos desde el teclado u otro dispositivo. Puedes recibir desde el lápiz óptico, o puedes recibir tal vez de otro proceso, ¿no? Pero está leyendo, ¿no? Leer A, B, C. Por el momento nosotros vamos a digitar. Cuando estemos con Python, vamos a ver que vamos a leer, no lo vamos a digitar los 100,000 datos o los 10,000 datos o los 1,000,000 de datos, no. Tenemos que leer de algún lado, entonces vamos a leer de un formato de archivo CSV, o sea, lo que digamos, el Excel evacúa, ¿no? Tenemos digamos, 1,000 datos, lo va a evacuar en CSV, pero ¿qué tal si tenemos 1,000,000 de datos? ¿Lo carga el Excel? Negativo, ¿no? Si además que es, digamos, en forma de fila, no lo carga, ¿verdad? Ya, ¿han llegado al límite del Excel alguna vez? Es bien interesante. Entonces, ya no. Entonces no nos sirve el Excel. Un editor, tal vez el Notepad++ puede cargarlo, ¿sí? Pero, ¿cuál sería su finalidad de cargarlo y de ver, de revisar si están los datos correctos o si hay algún dato que está mal, etcétera? No los recomiendo que vayan por ese camino, ¿sí? No recomiendo. Para hacer un procesamiento de datos masivos, ¿no? Procesar Big Data, nunca vamos a levantar en Excel, ni en el Notepad+, ni en el Notepad+, ni cualquier otro editor, aunque ni con el BI de Linux. ¿Para qué? Entonces lo que tenemos que ver es conocer su estructura de lo que tenemos, esos datos, su cabecera, y luego utilizar la limpieza de datos. Hay normas para hacer procesamiento masivo de datos, Big Data. Entonces, primero hacemos la limpieza, pero tenemos que conocer la estructura. Entonces, ¿qué tal si hay fechas? Pero no vamos a asumir que todas las fechas están ok. Tal vez en algún momento hay un 1900. Entonces, sí, ahí nos ayuda bastante conocimiento de base de datos. Ahí no vamos a trabajar directamente con los 1,000,000 o 2,000,000 de datos, ¿no? Sino hacemos un query, select, asterisco, ya lo que sea, from, where, le damos el predicado, donde la fecha sea menor, digamos, o igual a year, ¿no? Year, to date, etcétera, etcétera, sea igual a 1900 y nos va a salir 5 datos. Oh, hay que limpiarlo. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿No? En consenso, ¿no? Lo eliminamos o lo actualizamos. Y es un proceso, no hay que tomarlo a la ligera. ¿Es un dato que vamos a eliminar o es un dato que vamos a corregir? Son 5 datos o 100 datos que tenemos que tomarlo en cuenta o no. Es bien interesante. Estamos procesando. Eso va a definir que nuestra curva, cuando hacemos un plot, dibujemos, se vaya hacia arriba o se vaya hacia abajo o se mantenga. Por eso es bien importante la limpieza de datos, ¿no? Ahí se carga el pandas, etcétera, etcétera. Bueno, lo vamos a ver. Entonces, en este caso, vamos a leer ¿qué? Vamos a leer datos. En este caso, vamos a leer el 5, el 6, el 7, porque estamos con algoritmos, pseudolenguaje, ¿no? Después ya va a leer, digamos, el archivo datos.csv. Va a ser N y lo va a procesar, ¿no? Y bien rápido. Pero lee algo. Y lo vamos a tener que cargar esos datos de acuerdo a su cabecera en variables, ¿no? Para que procese. Luego tenemos la parte de la instrucción que es la escritura. Vamos a mostrar el resultado. ¿De qué nos sirve que procesemos y no mostremos nada? ¿No? Entonces tenemos que procesar la Big Data y luego ahí
los estadísticos trabajan ahí, interpretan, ¿no? Dicen, bueno, aquí hemos tenido esta producción, pero por la pandemia o por esto, otro, hemos bajado, luego ha subido y ahora estamos mejor, ¿no? Ya interpretan, ahí ponen ya, digamos, eh, podemos decir que lo unen o lo relacionan con ciertas situaciones, tal vez gubernamentales o tal vez de clima, climáticos, medioambientales, etcétera, 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 ¿no? Fenómenos, el niño, la niña, van explicando, ¿no? O la guerra entre Irán e Irak ha hecho esto y interpretan. Pero para nosotros sube y baja y listo, ¿no? Entonces, es otra cosa, pero tenemos que mostrar algo, tenemos que mostrar algo, ¿no? En el caso de planilla, mostramos el líquido pagable. Bueno, listo, pues gana esto, sí, mucho descuento, muchas faltas, mucho atraso. Mostramos el resultado. Ahora veamos las estructuras condicionales. Hemos visto las secuenciales, ahora veremos las condicionales. Entonces hemos dicho que una estructura de control es esa condicional, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esto otro? O si tiene subsidio, sí, procesamos. Y si no tiene subsidio, adelante, ¿no? Solamente doy dos valores lógicos, verdadero, falso, sí y no, 1 o 0, dependiendo cómo está en nuestra base de datos. Otros utilizan el true y el false, un valor lógico. Otros utilizan como un flag. Flag es una bandera, ¿verdad? En inglés. Entonces, una bandera. Subida la bandera, bajada la bandera, como antes eran los semáforos. Allí va la bandera, como en los trenes, ¿no? Allí va la bandera y abajo la bandera. No en medio. Tal vez habrá en medio advertencia, pero no sé. Solamente dos valores. Entonces, ahí tenemos la condicionante. Sí, sí, ¿no? En nuestro lenguaje, sí, la condición. Si Estado es igual a subsidio, ¿no? O si Estado es igual a S, perfecto. Si Estado es igual a S, entonces calcular subsidios, listo. Y si no, perfecto, no hacemos nada. Entonces siempre va a ir por entonces, si existe. Y por no, asume por defecto, por default, se va directo. Entonces no es necesario el no, pero hay veces, en algunos casos, es necesario por el no. A ver, quiere vender oro, decimos, ¿no? Quiere vender oro. Perfecto, quiere vender oro. ¿Estás registrado en el Ministerio de Minería? Dice, ¿no? Ya, o sea, no se debe tener un número. ¿Estás registrado? No. Entonces que vuelva y que se registre. Entonces no, que se registre, porque quiere vender, ese es el objetivo. ¿Estás registrado? Sí, entonces que venda, le dan permiso para vender. Pero el objetivo es vender. Entonces le pedimos que, de acuerdo, le pedimos que se inscriba como vendedor, etcétera, etcétera, ¿no? Que cumpla todos los requisitos y recién vende, porque su objetivo es vender, ¿no? Bien, tenemos el doble. Elige, dice, entre dos caminos según el resultado de la condición. ¿Qué pasa? Dice, ¿no? Si la condición es satisfactoria, entonces lo hace, ¿no? Caso contrario, no lo hace. Bien, en este caso, a ver, ¿qué pasa? Es una pregunta. ¿Quiere vender oro? ¿Quiere vender oro? Sí, dice, ¿no? ¿Está inscrito? Dice, ¿no? En el, no sé, digamos en Senarecom. ¿Está inscrito en Senarecom? Sí. Entonces le damos permiso para que venda. Caso contrario, que se registre en Senarecom, donde ya le dan permiso de venta de oro. Entonces, pero el objetivo es vender oro. Le estamos dando esa opción. No le estamos negando. No estamos terminándolo, digamos, de una forma abrupta, decirle no, no cumple, listo. Sino le estamos diciendo que regrese, que se registre y una vez que se regrese, que regresa, verifica y procede. En múltiple es otra cosa. Compara una variable contra varios posibles valores. Dice, ¿no? Ahora, dice, casos, la variable quiere vender mineral.
quiere vender mineral. Perfecto. La opción 1, oro. Si es oro, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener certificado de la ley o de laboratorio. Opción 2, tiene que ser plata. Para plata también revisión de laboratorio, pero bajo esta norma, etcétera. O en otro caso, tal vez quiere vender zinc o quiere vender antimonio o hierro o digamos escoria de estaño, ¿no? En otros casos. Entonces le damos opciones, porque no es que quiere vender mineral y listo, sí, pero hay diferentes situaciones para vender mineral. El oro tiene que verificar, tiene que pagar, digamos, una cierta regalía, si qué tipo de oro es, etcétera. Si es la plata, lo mismo, ¿no? Y en otro caso son situaciones diferentes, que no son tratadas de la misma manera. Entonces, tenemos aquí una simple, tenemos doble y una múltiple casos. ¿No ve? Bien. Entonces, pero en programación, esta parte de casos, ¿sí? Esta parte de casos, en realidad es una simple. Todo esto, en realidad, puede ser esto, o puede ser también esto. Esto podemos decir que es una desagregación, ¿ya? Si hablamos de algoritmos, hay un término, sí, hay una función bien famosa que se llama ODN, ¿sí? ODN. Este es el tiempo de complejidad de un algoritmo. Entonces, cuando usamos nosotros en programación este tipo de, digamos, de casos, que es bien bonito, bien sencillito y bien, podemos decir, bien cómodo, en realidad el compilador del C, del C++ o del PHP lo convierte en esto, así. O si tenemos varias acciones, lo convierte en esto. Entonces tendríamos que tener una estructura de control anidada, así, anidada. Y aquí está bien ordenadito, pero en este caso está anidado. Lo convierte y recién ejecuta. Entonces el tiempo de ejecución de este es más rápido que de este otro, porque este tiene que convertirlo a esto. Entonces, dependiendo de cuántos hay, ¿sí? Lo vamos a decir n y lo vamos a elevar al cuadrado. Ese es el tiempo de la complejidad de un algoritmo. Es interesante analizar esto cuando estamos trabajando con algoritmos. Ya, en cambio, esto puede ser tal vez O de 1. Ay, caramba. 1 sería lo más óptimo, ¿no? Entonces, ese es el tiempo. Bueno, no les complejo, no, 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 no nos complicaremos porque no es programación, ¿no? Estamos viendo tópicos, cómo hacer un algoritmo. Pero en realidad es eso. Si nuestro lenguaje utiliza el case, en este caso casos, lo convierte en estas dos estructuras de control. Y lo resuelve, pero tarda un poco más. Sigamos. Estructuras repetitivas. Entonces, también son estructuras de control básicas, ¿sí? Pero estos son bucles que van a ejecutarse n veces hasta que se cumpla una cierta condición. Tenemos, por ejemplo, el hacer mientras, que en inglés podemos decir el while do. El repetir hasta, que en inglés podemos decir repeat until. O hacer para, el for to, ¿no? Esto en nuestro lenguaje decimos hacer mientras y en nuestro pseudocódigo, pero en el lenguaje, digamos, cuando programemos, ya no vamos a ver hacer mientras, ¿verdad? Sino vamos a ver while do o repeat until, de esa manera. ¿Por qué?
¿Quiénes lo han creado los lenguajes de programación? Bueno, ha sido Norteamérica, ¿no? Pero más bien que se entiende, ¿no? Repeat until, while do o for to. Imagínense que lo hubieran creado los japoneses. Wow, ¿verdad? ¿Qué será? Entonces, pero ya por lo menos se da a entender, ¿no? Hacer mientras, repetir, porque conocemos el inglés básico. El hacer mientras hay que entender de la siguiente manera: evalúa antes de ejecutar. ¿Qué significa esto? Que va a evaluar el valor antes de que se ejecute. O sea, si el valor cumple en la primera pregunta, en el hacer, aquí, recién entra. Eso es lo importante. Evalúa antes. En cambio, el repetir hasta, ejecuta al menos una vez, es decir, entra ya, ingresa. Al ingresar, ya ha ejecutado pues estas instrucciones. Uno, ya ha ejecutado. Y pregunta aquí si con esa condición cumple, sí, y tal vez se sale, pero ya ha cumplido estos dos. En cambio, en esto no. Evalúa aquí primero, si cumple esa condición, recién ingresa. Y si no, bueno, ya, se salta aquí. No cumple y no hace nada. Esa es la diferencia. Hacer mientras, repetir hasta. Y este otro es un for, to, ¿no? Es decir, sí o sí tienes que hacer que este valor, ¿sí? Que comience desde este valor inicial, ¿sí? Llegue hasta este otro valor final y lo va a hacer esta cantidad de veces. Sí o sí. Es decir, es como estuviéramos acumulando algo, estaríamos totalizando algo, que sí o sí necesitamos ese total. No, sin ninguna condición. Necesitamos, por decir, entra a procesar la planilla de sueldos, ¿sí? Ingresa y luego necesitamos cuánto es, y va a decir el de presupuesto, a ver, ¿cuánto es en total? Uy, no sé, no hemos sumado. No, ve, tiene que sumarse. Había sido 18 millones. Perfecto, ya, sí. Y 18 millones, sí, va a ser por ahí. Ha habido multas, atrasos, pero tiene que coincidir con su planilla, con su, bueno, estado financiero, no sé, ¿no? Y ahí compara. Entonces, esa es la diferencia de estos tipos de las estructuras de control repetitivos. Hacer mientras, repetir hasta y hacer para. Bien. Arrays, arreglos, vectores, matrices. Esto es un poquito ya, no hemos descansado, estimados, pero ya es hora. Bueno, esto lo avanzaremos mañana y porque aquí vamos a analizarlo con ejemplos interesantes para que entendamos bien el array. ¿Sí? Vamos a ver array unidimensional, vamos a ver array bidimensional y en algunos casos hay arreglos de 3 dimensiones. A ver, por ejemplo, si nos imaginamos, por decir, nuestro gavetero, ¿sí? Nuestro gavetero, ¿no? Que tenemos en nuestras oficinas, digamos que tenemos así, nuestro gavetero, eso es. Aquí está una, aquí está dos, aquí está el 3. Así es nuestro gavetero, ¿verdad? Listo. Bueno, no es tan así, ¿no? Pero así es, digamos, perdón, esto. Listo. Entonces, si solamente agarramos esta partecita, vamos a decir que es un arreglo, uno solo. Ahora, si agarramos 1, 2, 3, con tal que agarremos 2, ya vamos a hablar de ¿qué? De matrices. Si agarramos estos dos,
ya estamos hablando de matrices. Y si agarramos los tres, obviamente, ¿no? De tres. Esto va a ser una, ya estamos hablando de una matriz de cuánto, 1, 2, 3, de 3 por 3. Y el otro solamente quiere un arreglo de cuánto, 1, de 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué tal si tengo otro? Imagínense que tenga aquí otro. No, así es. Listo. Entonces ya estamos agarrando ya una matriz de cuánto, de 3. Estamos agarrando de, esto va a ser de 3 por 3, de 3 dimensiones. Y estamos agarrando otra matriz más, como un cubirugby. Y cuantos más tengamos, podemos agarrar de 3, 4, 5, 6 dimensiones. ¿No? Y ahí nos complicamos, ¿verdad? Para entender un poco. Bien, por esa razón no vamos a, lo dejamos para mañana. Y ahí analizamos el vector y luego analizamos las matrices de 1, 2, 3 dimensiones, solamente hasta de 2 dimensiones nada más. ¿Sí? No nos complicaremos más. Aunque si estamos hablando por decir esto como una miscelánea, nosotros conocemos que es, por ejemplo, tenemos el famoso bit, ¿no ve? El bit, ¿saben qué es, no? El bit es la unidad mínima de información, ¿verdad? Que es el 0 y el 1, ¿verdad? Todos sabemos esto. Es el bit. A partir del bit ya podemos crear nosotros combinaciones 1, 0, 1, 0, 0, 1, ¿no? En todo en base 2. Aquí manejamos de una forma, podemos decir, encendido o apagado. ¿Sí? Es solamente para, ya les dije, ¿no? Ustedes van a ser magíster, entonces tienen que conocer. Pero ¿qué pasa si en lugar, ¿sí? En lugar de que esté en algún momento 1, diré 0 o 1, ¿qué pasaría si tenemos el estado 0 y 1 al mismo tiempo? Imagínense, en esto estamos una información inicial y en esto otro estado de tiempo. ¿No ve? Un estado de tiempo y otro estado de tiempo. Pero ¿qué pasa si en el mismo estado de tiempo tenemos el 1 y el 0? Y aquí está otro 0, otro 1. Entonces estamos entrando a otra forma ya de representar la información. Y esto se llama el qubit. ¿Pero qué es el qubit? Y estamos entrando aquí a la computación cuántica. Esa es la computación cuántica, donde ya la unidad básica para la computación cuántica es el qubit. Bien, estimados. Entonces, la asistencia, me dijo la universidad que puede evaluar como no tan bien, pero no nos complicaremos. Más bien, voy a colocar ya en la plataforma el material. Este material va a ir, también va a ir la parte teórica que está y algunos libros más, y voy a poner una actividad sencillita. ¿Sí? Una actividad sencillita, no se olviden de revisar. No es para mañana esa actividad, va a ser para la próxima semana. Pero ya para que ustedes piensen, ¿sí? Razonen. Yo sé que la IA lo resuelve todo, pero cuando lo defiendan, no, la IA no me va a hablar, ¿no? Entonces ustedes tienen que defender su actividad para que realmente me digan cómo lo han hecho. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Buenas noches, estimados. Quedamos aquí y nos vemos hasta mañana.